Busquen en su Biblia, en el Evangelio según Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 35. Y vamos a leerlo todos, hermanos, hasta el 38. Me ayuden ahí, por favor. Versículo 35 hasta el 38 del capítulo 12 de Juan. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios así en Juan 12:35. Leemos. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Recibe tu milagro. Es común leer y escuchar en las redes sociales que Dios hará milagros y prodigios en una fecha fijada y en cierto lugar. Y los que promocionan estas actividades nos dicen que hagamos cita con Dios y vayamos a recibir nuestro milagro. Lo más interesante es lo que encabeza el anuncio. Su antesala es: ven a recibir tu milagro o ven a recibir tu sanidad. Nuestra reflexión de hoy, mis amados hermanos, no se trata de que nosotros no creemos en milagros. La Iglesia de Jesucristo cree en milagros. Dios aún puede hacer milagros y avivamientos, pero no está en nosotros agendarle, escuchen bien hermanos, no está en nosotros agendarle a Dios cuándo y dónde Él debe hacer los milagros. ¿Sí entendieron? No está en nosotros. Pero parece que lo que estamos viendo en estos tiempos, nosotros le agendamos a Dios cuándo y dónde Él hace los milagros. ¿No les parece una ironía de parte de los hombres hacer cierta aclamación? Los que están haciendo estas clases de promociones están errados de la doctrina bíblica. En la Biblia no vemos ni siquiera a Jesús, el Hijo de Dios, promocionando días de milagros y sanidades. Si la gente fue sanada por Jesús, es porque se encontraban en donde Él pasaba. Y algunos, cuando escuchaban que Jesús iba a estar en cierto lugar, traían a Él los enfermos y los sanaba. Pero Jesús nunca dice: prepárense que voy a llegar en cierto lugar y voy a sanar. O los apóstoles, no. Hay varios versículos en la Biblia que describe cómo Jesús sanaba a los enfermos y cómo la gente se maravillaba de los milagros que Él hacía públicamente y en el templo y en la sinagoga de los judíos. Me parece que esto es lo que están
imitando los hombres hoy en día. Están imitando a Jesús. Razón tenía el mismo Jesús cuando dijo que habrá un tiempo donde vendrán los falsos cristos. Nuestra lectura en Juan 12, 36 al 38 oculta una palabra clave de los milagros. Pongan mucho ojo ahí, hermano. En el versículo 37 de nuestra lectura, ¿alguien puede leer allí en voz alta, por favor? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amén. No creyeron en Jesús por las señales. ¿Qué quiere decir esto? Que los milagros y señales no producen fe. No producen fe. Es decir, no producen cristianos. Cuando se hace un magno evento de milagros y de sanidades y de prosperidades y que fulano de tal que tiene un nombre famoso va a llegar y que va a bajar la gloria de Dios a ese hombre, si dicen, y se amontonan mucha gente. Estamos seguros, como dice la Biblia, las señales, hermanos míos, no producen fe en los que la reciben y lo ven. No lo digo yo. Esto no es algo nuevo en el pueblo de Dios. Está registrado en Números 14:11, donde Jehová dice esto. Escuche, Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Escuchen eso. Las señales y los prodigios no producen fe en ninguna persona. Todos hemos escuchado la historia sobre el rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31. Quizás usted, ¿qué tiene que ver eso con milagros? Vamos a ver. Vayan conmigo en Lucas 16, 19 al 31. Cuando el rico se dio cuenta que las riquezas terrenales sin Dios, su fin es un tormento en llama. El rico no quiere que sus hermanos tengan el mismo destino que él. Entonces en el versículo 27 de Lucas, en su capítulo 16, ¿ya están allí, hermanos? Lucas capítulo 16, versículo 27, registra lo que dijo el rico a Abraham. Escuche, entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Él está pidiendo que Lázaro vaya en la casa de su padre. En el 28 dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno, ¿qué dice? ¿Ven, hermanos? No produce fe. Pueden traer a alguien aquí y está muerto y se levanta. Todos nos vamos a admirar, pero no produce fe. Jesús es el que está contando esta escena del rico y Lázaro. Y Jesús dice así: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué creen que está diciendo Jesús en ese sentido? Moisés no estaba ahí vivo, ni los profetas. Ya estaba muerto Moisés, ya estaban los profetas muertos. Lo que está diciendo Jesús: aquí están las palabras registradas de Moisés. Aquí están las palabras registradas de los profetas. Si quiere alguno salvarse, oigan lo que está escrito acá. Eso es lo que está diciendo esto. No es que les va a aparecer Moisés y les va a aparecer otra vez los profetas. No, los escritos. Yo creo que los jóvenes saben cuáles son los libros de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés, los jóvenes? ¿Cuáles son los libros de Moisés? Amén. Esos son los libros de Moisés. Los 5 Pentateucos, los leyes. Tienen a Moisés, óiganlo. Y los de profeta apenas estudiaron los jóvenes. Tienen los profetas, óiganlos. ¿Cuáles son los 5 profetas mayores? ¿Alguien se acuerda? Ahí están. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos, porque los milagros, las señales no producen fe. Lo que produce fe es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Puedo yo bajar fuego del cielo? Se van a maravillar. ¿Ustedes creen que todas esas personas que vieron cuando Daniel oró, cuando Elías oró bajo el fuego, wow, se maravillaron, pero no produjo fe? Así que las señales, los milagros no producen fe, producen maravillas. Se produce en uno, dice, wow, eso es lo que hace Dios. Pero si no conoces la Biblia, hermanos míos, usted tiene que conocer la Biblia. Escuchen, Jesús está diciendo que oigan lo que está escrito en las Escrituras. No las señales, porque no producen fe. Porque la fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. No vayan atrás de las sanidades, vayan atrás de la santa palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros evangelizamos y enseñamos. Si usted quiere uno de estos, llévalo, está allí abajo del televisión, regálalo a alguien. ¿Por qué? Porque por oír la palabra de Dios produce fe, produce cristianos. Pero el que va tras señales y milagros produce un cristiano superficial. ¿Qué quiere decir eso? No más de labios, pero no de corazón. Porque la palabra de Dios es la que hace la circuncisión espiritual en los corazones del que la oye, del que la lee. Palabra de Dios.